en alrededor de 240 millones de pesos, números redondos. ¿De dónde sale esto, señor presidente? Hemos, a los efectos demostrativos y comprensivos, porque esta ensalada de números y cuestiones técnicas muchas veces embarullan a quien no tiene por qué ser un técnico en este sentido, lo hemos agrupado en 3 ítems. Un primer ítem que se refiere o pone el foco en los recursos de origen nacional, en la coparticipación nacional, que se gira a las provincias y que a su vez las provincias tienen, por ley, obligación de distribuir o compartir con municipios y comunas. En el caso de Córdoba se hace siguiendo esa regla que establece la ley provincial 8663. Un segundo ítem, señor presidente, señores legisladores, son los recursos de generación local, provincial, que a su vez forman parte de la masa coparticipable, que a su vez se distribuye con los municipios y comunas. Y un tercer ítem es un caso especial, que es el del FASAM. Vayamos por partes para que finalmente entre todos podamos hacer una suma que va a arrojar, como adelanté, 240 millones de pesos. En ese primer ítem sobresalen, señor presidente, recursos de origen nacional que sin embargo la provincia no incluye en la masa coparticipable, en el conjunto de recursos que se comparten con municipios y comunas. El caso más evidente y más sencillo de explicar es el llamado excedente del Fondo del Conurbano Bonaerense. Ese ítem representa casi el 80% del conjunto de recursos que caen en este primer grupo. ¿Qué es el excedente en 2 palabras, señor presidente? El excedente del Fondo del Conurbano Bonaerense se origina en una afectación del 10% del impuesto a las ganancias que iba justamente con destino a la provincia de Buenos Aires, creado allá por los años 90, con un tope de 600 millones de pesos, un tope nominal. ¿Qué pasó? Ese tope nunca se actualizó. Sin embargo, la Nación sigue trayendo el 10% del impuesto a las ganancias, de ahí se toman 600 millones para la provincia de Buenos Aires, pero el resto, que hoy es mucho más, fruto de la inflación y la desvalorización monetaria, ese excedente, el fondo del conurbano, va a la masa que la Nación reparte en las provincias, llega a las provincias, pero ve aquí que la mayoría de las provincias, incluida nuestra Córdoba, a su vez no lo incluye en el monto a coparticipar, cuando claramente por su naturaleza, por devenir, por originarse en el impuesto a las ganancias, un impuesto intrínsecamente coparticipable, debía estar. Lo cito de manera de ejemplo, señor presidente, porque este es el caso de los recursos que están incluidos en ese primer grupo llamado de coparticipación nacional que la provincia no distribuye. El segundo grupo, le adelanté, son los recursos de origen o generación provincial, que también por su naturaleza debían ser compartidos con los municipios y no lo son. Voy a citar un caso que es el más conocido porque ha tenido amplia divulgación periodística, que es esta última sobretasa, mejor dicho que ya viene de antes, pero que este año se la ha incrementado, la sobretasa al impuesto inmobiliario rural. O sea, una sobretasa que va a su vez o se deriva su recaudación a fondos específicos, que maneja con exclusividad la provincia, que puede o no gastarlos en los departamentos o no, pero digamos, a nuestro modo de ver, este no es el mecanismo correcto, sino que hubiera sido el correcto la actualización de las bases imponibles del impuesto inmobiliario rural, claramente atrasadas en muchos departamentos de la provincia, y de esa manera, al aplicarse la alícuota, la recaudación de ese impuesto, que sigue coparticipable por derecho propio, iría a los municipios sin tener que hacer un planteo. Se ha elegido este otro mecanismo que no compartimos y que a nuestro modo de ver entra en colisión con lo que establece claramente la ley de coparticipación provincial número 8663. El primer ítem de los mencionados, donde cité como ejemplo el caso del excedente del fondo del conurbano, representa un perjuicio para la ciudad de Córdoba por la detracción de esos recursos de la masa coparticipable de 149 millones de pesos. Número redondo. Este segundo ítem, o sea, el arbitrio de la provincia de generar sobretasas y fondos específicos, significa un perjuicio para la ciudad de Córdoba, desde el punto de vista fiscal siempre,
de 47 millones de pesos en números redondos. Y hay un tercer ítem, señor presidente, que es el FASAMO. El FASAMO es el Fondo Anticrisis y Saneamiento Municipal, el heredero, digamos, de aquel FIM, Fondo de Integración Municipal, que arrancó con la ley de coparticipación y que después se convirtió en FASAMO. Bueno, concretamente, ¿qué es el FASAMO? El FASAMO es una porción de ese 20% que le toca a los municipios por derecho propio y que se debe liquidar a todos los municipios. Recordemos que la ley de coparticipación establece que el 80% de la masa coparticipada que queda en la provincia, el 20% se distribuye entre los municipios y ese 20% tiene una composición de 8,5 a granel, por decir, después viene el FOFINDE, viene el FASAMO y otros ítems. ¿Qué pasó con el FASAMO en la ciudad de Córdoba? Pasó que se le retiene a la ciudad de Córdoba, es una zona gris, una ambigüedad. ¿Por qué? Porque en muchos casos otros municipios lo han cedido a lo que le corresponde, la porción que le corresponde al FASAMO, para garantizar o pagar refinanciamientos o deudas refinanciadas por la provincia por distintas razones. En el caso de la ciudad de Córdoba esto no ha ocurrido. O sea, la ciudad de Córdoba nunca cedió el FASAMO y sin embargo se le sigue reteniendo y vemos que en el año 2013 persiste ese criterio de no liquidar ese 3%. Esos son 43 millones. La suma de todo eso, señor presidente, arroja los 249 millones, números redondos, que a nuestro juicio significan un perjuicio para la ciudad de Córdoba y sus contribuyentes, cuando en realidad sus contribuyentes, los vecinos de la ciudad de Córdoba, son pasibles de todos los aumentos que ha habido, incluidos los de orden municipal, y de ese modo están contribuyendo de modo efectivo y completo al financiamiento del gasto público provincial y municipal en su caso. A esto no le hemos agregado otro ítem que debiera ser a nuestro juicio considerado por los señores legisladores, que tiene que ver con la distribución del llamado Fondo Educativo Nacional, recientemente modificado en el orden nacional el criterio de su distribución, que ahora pasa a ser automática. La ciudad de Córdoba, de la que soy vecino, nunca recibió ningún peso, ni un peso de este fondo educativo, y sin embargo cuenta con 38 escuelas municipales. Yo creo que debiera estar comprendida en la distribución que le corresponde este otro recurso. En una palabra, señor presidente, agradeciendo la atención, señores legisladores, señores responsables de los bloques políticos de esta legislatura unicameral de la provincia de Córdoba, quería, en mi carácter de vecino, contribuyente y circunstancialmente, por esas cosas de la vida, concejal de la ciudad de Córdoba, dejar hecho este planteo para que sea tomado en consideración en la oportunidad de la evaluación de todo lo que aquí los vecinos y las organizaciones van a plantear en la segunda lectura del presupuesto general. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, contador.